¿Dónde estaba el Estado cuando los balazos sonaban entre papayos? Exacto, en ninguna parte. El cartel Jalisco Nueva Generación no necesita más que una camioneta y algo de puntería para ejecutar a 3 personas en Aquila, Michoacán. Un ex policía comunitario, su hijo de 13 años y su sobrino de 12. Fue en las haciendas, a plena luz del día, sin que nadie interviniera, ni una patrulla, ni un helicóptero, ni una sirena. Solo disparos, cuerpos tirados y el silencio administrativo de siempre. Los niños habían terminado la primaria hacía unos días. Celebraban su graduación en una huerta de papaya. Lo que no sabían es que su último recuerdo no sería una fiesta, sino una ráfaga. Jesús Cuevas, ex guardia comunal, tampoco tuvo tiempo de reaccionar. Los sicarios llegaron, dispararon y se fueron como si estuvieran recogiendo limones, no sembrando cadáveres. El crimen fue quirúrgico, la retirada impune. La fiscalía confirmó las muertes, punto, nada más, como si se tratara de un trámite más en su burocracia de luto. Las versiones sobre los atacantes apuntan al CJNG, aunque algunos insisten en que fueron hombres de alias El Toro, Germán Ramírez. Pero eso sí, al final, ¿a quién le importa? Nadie fue detenido, nadie persiguió nada, nadie se presentó a levantar una piedra del camino por donde huyeron. Y no se equivocaron. En las haciendas no hubo justicia, hubo plomo. La comunidad sabe que pedir auxilio es inútil. El crimen organizado no solo domina el terreno, también define el silencio, porque en Aquila, hablar cuesta más que callar frente al cuerpo de tu hijo. Esta historia empieza así, sin adornos, cruda y sin censura. Y como siempre, vamos por partes. El Estado mexicano tiene una rara habilidad especial. Siempre llega tarde o peor, no llega. En el Coire, comunidad indígena de Aquila, Michoacán, no llegaron ni los militares ni los policías, pero sí las balas. El saldo, 3 cadáveres de una comunidad entera hablando sola. La Fiscalía del Estado tardó horas en confirmar lo que los pobladores ya sabían. El crimen organizado puede entrar, disparar y desaparecer sin que nadie lo impida. El Consejo Comunal de El Coire levantó la voz en redes sociales porque en el terreno aparentemente nadie los escucha. Publicaron fotos de los niños asesinados y exigieron lo obvio, presencia estatal. ¿Qué recibieron? Silencio, o peor, promesas vencidas. 4 días antes, el gobernador se había comprometido, sí, con todo su gabinete, a garantizar seguridad. ¿Y qué entregó? Exactamente lo contrario. Otra traición más, pero con sello oficial. Un grupo de civiles armados atacó a una familia que celebraba una graduación. Dicen. Y no es ficción. Ese es el parte oficial. Y mientras la comunidad enterraba a sus muertos, el gobernador afinaba discursos sobre paz y gobernabilidad. La escena es grotesca. El crimen organizado cumpliendo su amenaza y el Estado su costumbre. La respuesta de las autoridades fue la misma de siempre. Investigar, sin detenidos, sin operativos, sin respuesta. En el Coire, pedir justicia es como enviar un fax a Marte. Y si no hay reacción, advirtieron los pueblos purépechas, nahuas y otomíes, la siguiente respuesta no será con palabras, porque si el Estado no cuida a sus muertos, la comunidad cuidará a los vivos. En Chiapas, la historia cambia de tono, pero no precisamente para bien. Allí no hubo niños asesinados, pero sí plomo, táctica y helicóptero Black Hawk. 2 sicarios fueron abatidos por la Fuerza de Reacción Inmediata Pacal, una unidad de élite que, al menos en los comunicados oficiales, parece salida de un videojuego táctico. Patrullaban, detectaron una camioneta sospechosa, los ocupantes abrieron fuego y los agentes respondieron con precisión. El saldo, 2 muertos, varios sicarios huyendo como fantasmas entre matorrales y una escena asegurada con armas largas, cargadores, chalecos y vehículos. Todo muy eficiente, muy profesional. Hasta aquí, uno podría pensar, por fin algo funciona. Pero hay un detalle. Esto ocurre en Chiapas, no en Michoacán. Y ahí es donde la narrativa oficial huele a selectividad, ¿no? En Aquila,
Los sicarios disparan y se van como si hubieran pagado caseta. En Suchiapa, los pacales los enfrentan y ganan. Entonces, ¿por qué en unos estados pueden y en otros no? ¿Por qué en unas comunidades hay patrullajes, helicópteros y respuestas y en otras solo funerales? ¿Por qué unos tienen Black Hawk y otros entierro? La élite pacal opera donde se decide actuar, no donde se necesita más. El helicóptero no apareció sobre las haciendas, apareció en un tramo carretero de Chiapas. La pregunta no es si se puede enfrentar al narco, la respuesta está en Chiapas, sí se puede. La pregunta real es ¿por qué en otros lados se elige no hacerlo? Mientras unos muestran músculo, otros fingen desmemoria, y el narco, mientras tanto, toma nota de dónde le sale más barato disparar. En Puebla, por su parte, el plomo también madruga. Esta vez fue en Jalpan, en la Sierra Norte, donde la Guardia Nacional terminó envuelta en un enfrentamiento con sicarios que no estaban de paseo. Una camioneta negra, varios hombres armados y un intercambio de disparos que dejó a un gatillero muerto y a un agente federal herido de gravedad. Porque sí, a veces los que repelen la violencia también caen. La guerra también sangra del lado del uniforme. La escena fue el ramal de la autopista México-Tuxpan, una vía estratégica para el trasiego. Patrullaje, intento de inspección y la respuesta fue inmediata. Fuego. No hubo tiempo para discursos, solo ráfagas. Los agresores huyeron en la maleza. Uno de ellos no llegó. La Guardia Nacional acordonó. Sedena llegó a procesar la escena y se incautaron armas y la camioneta y un poco más. Ni un nombre confirmado ni un cartel atribuido, solo casquillos, sangre y un parte médico sin rostro. La pregunta incómoda, ¿quiénes eran? Nadie lo dice, pero las armas eran de alto calibre, la camioneta blindada y el operativo fue lo suficientemente urgente como para movilizar a 3 niveles de gobierno, lo que sugiere que sabían perfectamente a qué se enfrentaban y no era una banda local. El silencio oficial también cuenta cosas si uno presta atención. Un agente federal herido, un sicario muerto y otra carretera marcada con sangre. Aquí no hay helicópteros en modo demo ni fuerzas de élite. Hay improvisación, fuego cruzado y resultados parciales. La violencia no tiene coordenadas exclusivas, simplemente se desplaza. Y esta vez le tocó a Puebla, y ya no es un estado seguro, sino campo de tiro con peaje incluido. Entrada libre, salida negociable. Entonces, el panorama luce así. Hay un país donde disparar no siempre es lo mismo que morir. Depende del código postal. En México, hay regiones donde los sicarios se enfrentan a fuerzas especiales y caen. Hay otras donde matan niños y se marchan sin una sola patrulla que les pregunte a dónde van. Unos reciben helicópteros, otros coronas de flores. Unos enfrentan operativos, otros solo el olvido. Nadie rinde cuentas, nadie paga. Chiapas activa su Black Hawk, Michoacán sus esquelas. En Jalpan se movilizan los 3 niveles de gobierno. En las haciendas apenas alcanzan a contar los cuerpos. No es un tema de capacidad, es de voluntad. El Estado puede actuar, pero decide dónde, cuándo y contra quién. Y ese quién rara vez coincide con quienes más lo necesitan. Lo que vimos esta semana no es un síntoma, es el diagnóstico. Un país fracturado por prioridades políticas, por mapas de seguridad dibujados en escritorios y no en comunidades, donde una familia indígena puede ser ejecutada sin reacción alguna, mientras en otro estado, un operativo se activa al primer disparo. ¿Dónde queda la justicia si depende del gobernador de turno? La violencia no se dispersa por azar, se acomoda donde no estorba, donde la impunidad es vieja conocida, donde las promesas duran menos que los funerales, donde hablar es peligroso y callar también. Mientras las balas trazan la geografía real del país, el Estado sigue repartiendo excusas con sello institucional y nadie se hace responsable, ni se espera que lo haga. Y si algo quedó claro, es esto. El narco no solo tiene armas, tiene tiempo, inteligencia y paciencia. Y sabe exactamente en qué municipios puede disparar, quién no lo va a perseguir
¿Y cuántas veces puede repetirlo sin consecuencia? México no es un país fallido, es uno cuidadosamente abandonado, región por región, crimen por crimen. Si te gustan nuestras investigaciones, te invitamos a ver más de ellas en nuestro canal. Subimos contenido diariamente. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.